Adelante. Gracias. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Familia, estamos en familia. Esta es la familia Renacer. Cuando un domingo uno no los ve, ya los extraña. Yo este domingo no vine. Estuvimos afuera por unos días con mi esposo, mi hija, su bebé. Y créanme que no solamente pensaba yo en los hermanos en la iglesia, soñé, casi todas las noches soñé con la iglesia y con los hermanos y con el pastor soñé. Pero es por el amor que uno tiene a los hermanos y creo que es algo que se vale. Me toca a mí traer una palabra en esta noche. Le pregunto al pastor cuánto tiempo, él dice, usted, el tiempo que le dé, los hermanos se van a las 9. así que vamos a ver. Yo quería traer una palabra que a mí el Señor me ha estado hablando en estos días acerca de los derechos de un apóstol. Los derechos del apóstol, en este caso hemos estado estudiando con el pastor el apostolado de Pablo, que es algo que nos insta a seguir adelante y nos enseña a seguir sus pasos, porque un hombre sabio, un hombre que Dios usó, un hombre que Dios apartó, un hombre que Dios escogió y lo quitó de donde estaba para venir a entregar el Evangelio de Jesucristo. Y creo que el mejor ejemplo a seguir de nosotros es la vida del apóstol Pablo, de Pablo. Vamos a leer, no sé si tienen la Biblia, no tengo a nadie. Si va a poner en pantalla, hermano, Primera de Corintios 9, ¿no? No hay. Está bien. Los que tengan su Biblia, y fíjese que yo el otro día pensaba que es bueno que uno practique de vez en cuando con la Biblia, porque ya uno se empieza a perder de los libros de la Biblia y no tiene la agilidad que tenía antes para buscarlo, porque se está acostumbrando a que está todo puesto en pantalla y todo está puesto aquí. Primera de Corintios uno va y lo encuentra rapidito aquí, en cambio en el libro uno lo tiene que buscar. De vez en cuando es bueno buscarlo en la Biblia. Es más fácil aquí en el teléfono, pero no menos importante, es igual. Padre, te doy gracias por esta noche, Señor. Tú sabes que nos presentamos aquí cada vez que estamos en tu presencia, Señor, en el altar, con mucho temor y temblor, Padre Santo, creyendo siempre, Padre, que tú estás tras nosotros para respaldar tu palabra. Toda palabra que sale de tu boca no volverá vacía, Señor, sino antes será prosperada para lo cual tú la enviaste. Y eso es lo que estamos aquí en esta noche, Señor, queriendo recibir tu palabra. Bendice a los hermanos que están escuchando esta palabra. Bendícenos, Señor, para que esta palabra quede en el corazón y que sirva, Señor, para nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Primera de Corintios 9. El apóstol Pablo hablando: no soy libre, no soy apóstol. ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros yo no soy apóstol, ciertamente para vosotros lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Y esta es mi defensa. Y esto es lo que me llama la atención a mí, pensando que el apóstol Pablo, con todo el conocimiento de Jesucristo que él tenía y lo importante que era él en transmitir el Evangelio, tenga que dar explicaciones y tenga que entrar en una defensa para él mismo. Dice, había gente ahí en Corinto que estaba criticándolo mucho por todo. Porque lo que comían, lo que no comían, ya el pastor lo explicó en un estudio que nos dio. Y dice que Pablo tiene que defenderse, y eso es lo que a mí me llama la atención en este capítulo, donde dice, esta es mi defensa, contra cuantos me cuestionan. Había gente que lo estaba acusando, había gente que lo estaba cuestionando. ¿Y qué estaban cuestionando? Su ministerio, lo que él estaba enseñando. Y tal vez era contrario a lo que estaban enseñando los corintios. Entonces él dice, esta es mi defensa.
contra cuantos me cuestionan. ¿Acaso, pregunta Pablo, no tenemos derecho a comer y beber? ¿Lo estaban criticando porque comía, porque bebía, por todo lo que él hacía? ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar? Aquí ya entra en el tramo de trabajar, pero está hablando de la esposa. ¿No tengo yo derecho a traer una hermana por esposa? También lo estaban criticando por eso, porque tenía esposa. Entonces, él, en todo este capítulo está, yo digo que es la defensa de Pablo, como dice él aquí. Dice, ¿o solo Bernabé y yo tenemos derecho? No tenemos derecho a dejar de trabajar. ¿Quién presta jamás servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Lo estaban criticando por todo, porque comía, porque no comía. Pablo no era gravoso, decía él. Yo no sigo gravoso, yo no les debo nada, porque todo lo que yo hago para la obra lo hago gratis, por el Señor. Porque Pablo era un enamorado de Jesucristo, por lo que nosotros ya sabemos, hemos aprendido. Pablo tuvo el encuentro más hermoso que una persona puede tener directamente con Jesucristo. Entonces él cambió, como decimos en Chile, del cielo a la tierra. Él era un hombre, todos sabemos, perseguidor de la iglesia, un hombre que había sido un hombre malo, que perseguía a los cristianos, que mataba niños, mujeres y pedía cartas para llegar a otro pueblo y así traer a la gente y los perseguía. Entonces, Pablo, una vez que tuvo un encuentro con Jesucristo, hermano, y hubo un cambio grande en su vida, como yo pienso que lo ha habido en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo ha hecho un cambio gigante en cada uno de nosotros y a veces nosotros nos olvidamos de dónde éramos, de dónde nos sacó el Señor y hasta dónde nos ha traído. Yo a veces me pongo a pensar, digo, yo no conocía al Señor en mi niñez de esta manera que lo conozco ahora. Yo no nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar católico. Mi madre muy católica, mi padre católico, adorando santos, adorando vírgenes, yendo a las procesiones de rodillas y creyendo que de esa manera iban a salvar su vida. Entonces yo no creía de otra manera que no era esa. Pero pasó un tiempo en mi vida en que yo tuve muchas dificultades, tenía las 3 niñas chiquitas, Rafa no estaba, mi esposo, y un día la mamá de una hermana joyita me llevó a una iglesia cristiana. Yo estaba yendo en ese tiempo a una iglesia católica y estaba llevando a mis 2 niñitas al catecismo, iban a hacer la primera comunión. Entonces me dice la mamá de la hermana Yolanda, la hermana Cari, varias personas la conocieron. Y ella me dice, mi hijita, mire, la joya está bien enferma, pero si usted va a la iglesia con ella, ella va a ir, porque ella está un poco rebelada con Dios, ella no quiere ir a la iglesia. Vaya con ella y ella va a ir. Y fue así que para no hacer el cuento largo, llegamos a la iglesia. Era una iglesia en el downtown, se llamaba Cristo la Roca. Y sí, para mí todo era extraño, yo iba con esa mente crítica que llegamos casi siempre a la iglesia cuando no tenemos el conocimiento pleno, no hemos visto a Dios cara a cara. Entonces yo observaba y decía yo que eran exagerados, que vergüenza, como gritaban, como alababan, como cantaban. Pero fíjese que poco a poco Dios fue haciendo esa obra en mí y fue tan automático el día en que no pasaron 5 días desde que empecé a ir a la iglesia cristiana que el Señor trató conmigo. Y hubo un cambio en mi vida del cielo a la tierra. Yo creo que ese día fue un impacto y nunca me voy a olvidar. Yo le ofrecí a Dios mi vida, la vida de mis hijas, y hubo un cambio tan grande que yo ya no pude volver atrás. Y yo dije, no, esto es lo que yo quiero. Y entonces ya saqué a mis niñas del catecismo, ya no volví a ir a la iglesia católica y seguí yendo. Esto fue en el 1996.
fue el mismo año en que yo llegué a renacer, o sea que yo llegué a renacer nuevecita en el Evangelio. Y ahí tuve un encuentro tan hermoso con Dios que yo soñaba, porque yo sueño con la iglesia, es increíble, pero yo sueño con los hermanos. Le decía a mi esposo, estos días desperté en la mañana con un sueño clarísimo y estaba tan preocupada porque yo dije, en el sueño mío habían varios hermanos que son de la iglesia, todos. No puedo nombrar porque yo veía toda la iglesia. Y entre ellos veía al pastor venir y me decía, ¿qué está mirando, hermana Emily? Y yo le decía, hay una pared, pastor, una pared de ladrillo. Una pared de ladrillo y cemento. Y el pastor miraba y me decía, es que, hermana, a esa pared le falta una puerta. Y ahí el sueño se alargó y empecé a mezclar cosas, pero tengo tan patente esa pared que tengo que hablar con él para que me explique qué pared era esa. Él me va a tener que explicar. Pero el punto que quiero hacer, hermanos, es que cuando llegamos a Cristo hay un cambio en nuestra vida. Ya nosotros no dependemos más de nosotros, sino empezamos a depender directamente de Dios y creer que Él va a hacer la obra día a día con nosotros y con toda nuestra familia. Entonces yo soy una ferviente admiradora de Pablo. Yo digo que Pablo nos ha enseñado mucho. Decía Pablo en su defensa, ¿será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes o lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está escrito, porque el que ara ha de arar con esperanza y el que trilla con esperanza ha de participar del fruto. Le estaban criticando a él porque ellos pensaban que Pablo estaba comiendo del ministerio. Entonces Pablo en su defensa dice, mire, hasta le ponen bozal al buey que trilla, está trabajando para colectar el trigo y en la ley de Moisés lo dejaban libre para que comiera lo que quisiera mientras trabajaba. Ese era el punto. Entonces el bozal al buey que trilla no se pone tampoco. Entonces, lo que dice a continuación, si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo. Pues para mí sería mejor morir antes de que alguien me quite este motivo de orgullo. Pablo trabajaba de gratis, Pablo hacía todo lo que podía y eso a mí me encanta saber de que Dios es bueno, hermano, Dios es bueno, a nosotros nos da más de lo que merecemos. Cada vez que nosotros trabajamos para el Señor tenemos recompensa, ¿sí o no? Todo el tiempo, Dios es bueno, nos recompensa, nos da más de lo que merecemos, nos ayuda, nos provee, nos levanta, nos da salud. Yo digo, ¿cómo no creer? Igual que Pablo, o sea, tratar de hacer lo más que se puede en la obra del Señor, servir con esa alegría, servir al Señor con ese conocimiento de que Dios es bueno y nos paga más de lo que merecemos, siempre. Todos los días hay un motivo para dar gracias a Dios. Todos los días uno se levanta en la mañana y si se pone a pensar qué pasó ayer, uno dice, gracias Dios, gracias Señor, porque hasta las cosas malas ayudan a bien. Y eso lo dice la palabra. Entonces, a veces hasta lo que no, las cosas que, todo ayuda bien a los que, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Entonces, hermano, yo siempre pensando en que
en lo que decía Pablo, porque si anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Muchas veces nosotros nos callamos, hermano, y esta palabra a mí me llena porque dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Es donde quiera que nosotros andamos, ¿con quién hablamos? El Evangelio lo tenemos que, si nosotros callamos, hasta las piedras hablan. Entonces tenemos que hablar, y Pablo nos enseña a que no jactarnos del Evangelio, pero hablarlo, difundirlo, hablarlo donde quiera que estemos. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. O sea, entreguemos el Evangelio. Y esto no es para los predicadores, no es para los diáconos, no es para los que predican, es para todos nosotros. Todos nosotros tenemos palabra que dar a otro. Todos nosotros tenemos algo que decir a otro para edificar su vida o su necesidad en el momento. Entonces, seguía diciendo Pablo, ¿cuál es pues mi recompensa? Que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. A pesar de ser libre de todo, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley a fin de ganar a los que están bajo la ley. Es lo que hablaba el otro día el pastor, o sea, nosotros tenemos que tampoco seguir la corriente del mundo, porque eso no es lo que nos enseña la Biblia, no es lo que nos enseña el Señor. Yo pienso que no tenemos que seguir la corriente del mundo, pero tampoco aplastar a una persona que no tiene el conocimiento verdadero todavía. O sea, tenemos que seguir predicando y seguir enseñando y seguir exhortando para poder entender de que las otras personas van al mismo nivel de aprendizaje, digamos, como nosotros. Porque si nosotros estamos muchos años, leemos mal la Biblia, no podemos ser igual a una persona que viene llegando. Como decía la hermana Blanquita, que su hermana estaba todavía un poquito confundida porque tiene el conocimiento de la Iglesia Católica, pero créame que cuando Dios la toque, ella ese mismo momento. ¿Y sabe cuándo es el momento que Dios la toca a uno? Y yo por experiencia lo digo, cuando uno lee la palabra. Cuando uno lee la Biblia es cuando uno se da cuenta de la verdad y del velo que tenía en los ojos y de la mentira que había aprendido cuando yo era niña. Entonces, el Señor quite ese velo y por medio de la palabra nosotros podemos entender la verdad, y ese es el día en que Dios se manifiesta en la vida de uno. Dice en el 21, a los que están sin la ley me hice como si, ya lo leímos, ¿no? Como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Dice el 23, y todo lo que hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe con él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Una comparación con la vida nuestra. Los que corren, todos corren, pero no todos llegan. Y nosotros tenemos ese consejo de Pablo también diciendo, corramos hasta lo último, no terminemos hasta el final. La carrera es en el camino de Cristo. Y dice, por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado.
tenemos que tener cuidado, porque a veces los que estamos arriba o los que están arriba, dice la palabra, cuídese de no caer. Tenemos que correr la carrera como para llegar a Cristo. Es lo único que nosotros nos empuja a seguir cada día, hermano, y creo que el mejor lugar para estar en el conocimiento de Cristo es la iglesia, porque apartados de Él nada podemos hacer, separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué pasa si nos separamos? Dice la palabra, dice, nos secamos. Y no queremos secarnos, queremos seguir en la palabra y seguir en el conocimiento de Cristo y seguir en la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y hermanos, nos queda seguir peleando la buena batalla, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermano. Hermano, ¿usted nos despide?